Hola compañeros, hoy voy a presentarles las patologías de origen inmunológico. Comenzamos con lengua geográfica. De etiología desconocida, es vinculada a estrés emocional y bacterias. Clínicamente presenta en áreas pequeñas, circulares e irregulares, presenta desqueratinización de las papilas filiformes, zonas descamadas, aparecen rojas o algo dolorosas, de márgenes de color amarillento o blanco. En histopatología presenta eritema con pérdida de la paraqueratina superficial, migración de neutrófilos y linfocitos al interior del epitelio, papilas filiformes reducidas, hiperkeratosis en los bordes de la lesión y acantosis. En el tratamiento no es necesario terapéutica. Cuando hay síntomas es empírico y puede ser útil esteroides de tipos que contengan agentes antimicóticos. El líquen plano es una afección mucocutánea crónica de curso desconocido, cursa como una lesión blanca bilateral, en ocasiones acompañada de úlceras. En la etiología es mediado por una vía inmunológica. En las características clínicas se presenta en la mucosa bucal, dorso de la lengua, de forma reticular, abundantes líneas, estrías queratóxicas blancas entrelazadas que crean un patrón de encaje. En la histopatología presenta hiperkeratosis, vaculización de las capas basales con queratinocitos, infiltrado linfocitario en la interfaz del epitelio, patrón reticular, incremento de las células de Langerhans. Diagnóstico diferencial: reacción linquenoide por fármacos, lupus eritematoso, leucoplasia idiopática. En el tratamiento no tiene curación. Algunos fármacos suministran el control satisfactorio, como corticoides, que es el más útil. Reacción linquenoide de etiología puede estar relacionada a factores locales, a una hipersensibilidad de la mucosa debido a ausencia de la biocompatibilidad de algunos materiales odontológicos, en este caso como puede ser el contacto con la amalgama. Además puede haber reacciones por fármacos. Clínicamente se presenta como placas pelimorfas, pudiendo presentarse clínicamente en forma estríada reticular semejante a una placa eritematosa erosiva. En histopatología presenta un epitelio escamoso con acantosis irregular y focos de paraqueratinotosis, marcada esponjosis, exoptosis en el estrato córneo, estroma subyacente con inflamación de infiltrado crónico. En el tratamiento, debe realizarse una eliminación del factor causal. Las lesiones están relacionadas con irritación del tejido provocadas por el mercurio o componentes de la amalgama. En el diagnóstico diferencial, el líquen plano erosivo, lupus eritematoso. Angioedema es una reacción frecuente que puede ser adquirida o hereditaria. Intervienen varios factores, como puede ser la alimentación, infecciones, inmunodeficiencia, neoplasias, entre otros. Ellos se presentan en 3 fases: una angioedema hereditaria o adquirida, angioedema agudo o crónico. Clínicamente son lesiones orales que se muestran como una hinchazón repentina e indolora de aspecto liso, un edema en la piel, membranas mucosas, tejido subcutáneo. Este es repentino y suele durar de 24 a 72 horas. Afecta las áreas de tejido lazo como zona periocular, labios, lengua y paladar. En la histopatología son moléculas de adición endoteliales y un infiltrado inflamatorio perivascular, variable de intensidad de neutrófilos e eosinófilos. Leve aumento de células mastoideas. En el tratamiento son antihistamínicos, esteroides sistémicos, en casos graves adrenalina subcutánea. Cuando se trata de angioedema hereditario, administración de inhibidor del C1, previamente de nasol, estanosol. Diagnósticos diferenciales: enfisema quirúrgico, quelitis granulomatosa, celulitis, hipertiroidismo, picadura por insectos. En el pénfigo vulgar podemos observar que es una erupción bulbosa autoinmunitaria de un trastorno descamativo de la piel. Clínicamente puede afectar otras membranas como la nasofaringe, esofaringe, esófago, vagina, cuello uterino, entre otros. Es una área eritematosa sensible al calor, frío. Presenta una abrasión crónica. El cepillado, bordes laterales pueden presentarse en la lengua, paladar blando y mucosa.
En la histopatología, el epitelio es de grosor normal, con crestas normales, leve inflamación de tejido conectivo, células basales intactas, células suprabasales y células de TAX. En los métodos diagnósticos, prueba de inmunofluorescencia, diagnósticos diferenciales, estomatitis herpética, líquen plano, pemfigoidea cicatrizal. En el tratamiento indican pedoxidona, reducción de esteroides también. Cada semana se reduce un 50%, cada 2 a 4 semanas se quitan de 10 a 20 miligramos. En el pemfigoide cicatrizal tenemos que es una enfermedad vesicular, vesicobulbosa crónica autoinmune. Se presenta clínicamente en la mucosa bucal varias erosiones o descamación del tejido gingival subyacente, extensas áreas de erosión sobre la encía, mucosa alveolar, paladar, mucosa bucal, lengua y piso de la boca. Las lesiones son crónicas que pueden sanar y dejando una cicatriz. La histopatología es una lámina propia que presenta inflamación de infiltrado variable con unos pocos linfocitos. Con el tiempo se hace más intenso y mixto. El diagnóstico diferencial: pemfigoide vulvar, líquen plano atrófico, lupus eritematoso, alergias por contacto. En el tratamiento, corticoides tópicos y sistémicos, utilizadas en casos severos en conjunto con corticoides. El pemfigoide ampollar es una enfermedad considerada una enfermedad ampollosa autoinmune, donde se identifican los depósitos de inmunoglobulina G, componentes del complejo de la piel. Se han reportado eventos de trauma cutáneo local, exposición de radiaciones ionizantes o ultravioletas, vacunación, medicamentos sistémicos, entre otros. En la clínica, las lesiones típicas, ampollas tensas y grandes, los cuales tienen predilección en las extremidades. La dermatitis puede ser leve o intensa, incluso puede ser asintomática. Las lesiones tienden a ser leves transitorias, son generalmente observadas en pacientes con enfermedad cutánea extensa. En la histopatología presenta linfocitos, poco predominan los neutrófilos, infiltrado inflamatorio, confinado con la dermis papilar y porción superficial de la dermis reticular. Puede haber también edema en la dermis papilar. En el tratamiento, el predoxidona es un agente más frecuente, utilizado es suficiente como monoterapia en la mayoría de los casos. El diagnóstico diferencial: líquen plano, eritema multiforme, pemfigo vulgar. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad ampollar autoinmune que corresponde a la manifestación cutánea intolerancia al gluten. Puede aparecer en cualquier edad, en la tercera década de vida. Prevalencia del sexo masculino y se estima un 5% de los pacientes celíacos que desarrollan esta dermatitis. Clínicamente es una dermatosis intensamente pruriginosa caracterizada por pápulas eritematosas y vesículas de distribución herpetiforme. En la histopatología tiene una fase inicial: edema de la dermis papilar, acúmulo de neutrófilos de la punta de las papilas dérmicas, neutrófilos en forma de microabscesos en los que se pueden observar eosinófilos, procesos interpapilares epidérmicos, ampollas son multiformes. En el tratamiento, dieta sin gluten, uso de Dapsona. Antes de iniciar el tratamiento se debe realizar una determinada prueba de glucosa, así como hemograma y bioquímica general. En el diagnóstico diferencial: herpes simple, varicela zoster, pemfigo cicatrizal, líquen plano. En las úlceras aftosas son pérdidas de sustancia mucosa oral frecuentes en la población en general. Clínicamente se denomina como aftas bucales en toda la lesión de aspecto ulceroso de tamaño de la cabeza de un alfiler, un halo enrojecido sumamente doloroso sobre la mucosa vestibular, lengua, paladar blando y piso de la boca. En la etiología pueden ser procesos multifactoriales, como sistémicos, factores genéticos, inmunológicos, microbiológicos y factores nutricionales. Van a presentarse tres tipos de aftas: unas aftas menores, aftas mayores y aftas herpetiformes.
En la histopatología vamos a ver células multinucleadas, la submucosa, tejido perivascular, entre las células predominan linfocitos CD4 y CD8. En el tratamiento de esteroides sistémicos, el diagnóstico diferencial se basa en los antecedentes y aspectos clínicos que presenta el paciente. Puede haber un diagnóstico entre herpes bucal, pénfigo vulgar y pemfigoide cicatrizal. En el síndrome de Behçet es una enfermedad multisistémica que causa inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Atrapa tanto el aparato digestivo, cardiovascular, ocular, el sistema nervioso central, pulmonar y también dermatológico. La etiología es desconocida y se atribuyen mecanismos patológicos subyacentes que se deben a una inmunodifusión. Clínicamente son lesiones que suelen afectar la cavidad bucal, ojos genitales, articulaciones, vasos sanguíneos, aparato digestivo, cerebro. A nivel bucal son llagas dolorosas en la boca similares a aftas que comienzan como lesiones redondeadas y en relieve que rápidamente se transforman en úlceras dolorosas de aspecto de las úlceras de la estomatitis aftosa de tipo menor y evidencia una distribución aftosa típica. En la histopatología, linfocitos T predominantes, infiltrado de neutrófilos en la cual aparecen células dentro de las paredes vasculares, tratamiento de esteroides sistémicos, fármacos inmunosupresores. En el diagnóstico diferencial, aftas menores, eritema nudoso, úlceras herpetiformes. El eritema multiforme es una reacción inflamatoria que se caracteriza por lesiones cutáneas, lesiones ulcerativas bucales o ambas cosas. Las lesiones suelen resolverse espontáneamente, aunque con frecuencia recurren. Este síndrome es una reacción antiángeno-anticuerpo de tipo de hipersensibilidad. Se caracteriza por dos subtipos. En la etiología puede ser causado por drogas con antibióticos, bacterias, virus, hongos, enfermedades autoinmunes. Clínicamente observamos una dermatosis de carácter general, simétrica y bilateral en las lesiones configuran arcos policíclicos e imágenes diana en los labios, lengua y las áreas más afectadas, mostrando una primera fase de mácula eritematosa y luego ampollas. Histopatológicamente observamos hiperplasia epitelial, esponjosis, queratocitos, apoptosis basales, parabasales, epitelio conectivo que aparecen vesículas interpapiloepiteliales. El diagnóstico diferencial: úlceras aftosas, pemfigo vulvar, pemfigoide cicatrizal, líquen plano erosivo. Tratamientos: compresas húmedas, antihistamínicos, anestesios y lubricantes tópicos, dependiendo cuál sea la lesión que presente. El síndrome de Stevens-Johnson es un trastorno grave, poco común de la piel. Membranas mucosas, reacción medicamentosa y reacción o de ambos. Clínicamente podemos observar fiebre, sarpullido, conjuntivitis purulenta, neumonía bilateral, erupción apoyar presente en boca, piel, con hemorragia y ardor en los ojos. Histológicamente podemos ver necrosis epidérmica como inflamación, estratocórneo con aspecto esterilla, separación de la dermis de la epidermis, eritema multiforme. Diagnóstico diferencial: impétigo bolloso, pemfigo vulgar, septicemia, enfermedad vascular colagenosa. En el tratamiento: ciclosporinas, corticosteroides sistémicos, plasmaferesis y inmunoglobulina intravenosa. En el lupus eritematoso presentan tres formas clínicas según la gravedad de la distribución: un lupus eritematoso discoide, lupus eritematoso subagudo y lupus eritematoso sistémico. En la etiología es una alteración del sistema inmunitario responsable de los cambios destructivos que afectan las células basales, el colágeno y el tejido vascular. Clínicamente son erupciones cutáneas difusas, especialmente erupciones en alas de mariposa sobre las alas malares del rostro. En la forma leve pueden no aparecer úlceras, sino lesiones en forma de eritema crónico.
En las lesiones crónicas, manchas de leucoplasia que no ulceran, en la mayoría de los casos son lesiones orales cutáneas que aparecen simultáneamente. En la histopatología, la superficie queratinizada con un denso infiltrado de linfocitos en el tejido conjuntivo inmediatamente subyacente. En las zonas más profundas existen cúmulos típicos focales y perivasculares de linfocitos. En el diagnóstico diferencial, dermatosis eritrodescamativa, dermatitis fotoinducida, cuadros inflamatorios reactivos, eritema anulares, infecciones cutáneas. En los tratamientos, en las lesiones cutáneas, corticosteroides tópicos, antimaláricos, en las lesiones graves, corticoides o combinación con corticoides y fármacos inmunosupresores. En el síndrome de Sjögren es una exposición a un proceso autoinmunitario cuyo resultado principal es la artritis reumatoide, queraconjuntivitis seca y xerostomía debido a la situación linfocítica de las glándulas salivales y lagrimales. Presenta una patogenia que se genera desde la fase 1, fase 2 y fase 3. Esto es desde que es contagiado el paciente hasta la desencadenación del proceso del síndrome. En la etiología se desconoce la causa específica de este síndrome, pero presenta un gran número de alteraciones inmunitarias que indica un trastorno de gran complejidad. Clínicamente presenta xerostomía, hipertrofia de la glándula parótida, artralgia, mialgia, fatiga, anemia leve, leucopenia, incremento de la concentración y la histopatología, infiltrado linfoepitelial, células inflamatorias, sustitución acinar, agregado focal de linfocitos, células plasmáticas alrededor del conducto, depósitos hialinos, periductuales y perivasculares. En el diagnóstico diferencial, sarcoidosis, linfomas y SIDA. En el tratamiento, el paciente debe tener una buena higiene bucal, modificación de la dieta, terapéutica tópica con fluoruros y soluciones remineralizantes.